¿Qué es un contrato? Se denomina un contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes, capacitados para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe de darse de manera siempre bilateral o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas jurídicas y o naturales que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito y se someten a las leyes de cada país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. En cada país o región del mundo hay distintos requisitos para la elaboración de un contrato, pero su esencia siempre más o menos es la misma. Los contratos pueden clasificarse de la siguiente manera: unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales cuando una sola de las partes involucradas sea la que adquiera las obligaciones, mientras que los bilaterales ambas partes adquieren obligaciones recíprocas de cumplimiento. Onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes, y a la vez ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de la compra-venta. Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones, como en los contratos de comodato. Conmutativos y aleatorios. En esta clasificación aplican los contratos bilaterales, ya que los conmutativos son aquellos que las prestaciones comprometidas para las partes son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como la venta de un inmueble. En los aleatorios, en cambio, la prestación dependerá de algún evento futuro o fortuito, como en los testamentos. Principales y accesorios. Los contratos principales son piezas autónomas de jurisprudencia, no dependen de nadie, mientras que los contratos de accesorios son suplementarios a un contrato principal del que dependen, instantáneos y de tacto sucesivo. Los contratos instantáneos o de tacto sucesivo o únicos son los que se cumplen al instante mismo de celebrarse, mientras que los sucesivos se cumplen en un periodo determinado y que puede o no ser periódico, con interrupciones o intermitentes según mutuo acuerdo de las partes. Consensuales y reales. Los contratos consensuales son aquellos en los que el acuerdo manifiesto de las partes basta y sobra para establecer el acuerdo, mientras que los contratos reales concluyen cuando una parte entregue a la otra la cosa sobre el que verse el acuerdo. Privados y públicos. Esta clasificación depende si las personas que se suscriben son entidades privadas, terceros, o si se trata de contratación, como en el Estado, respectivamente. Formales, solemne o no solemnes e informales. Los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifieste por un determinado medio para validar el acuerdo, y serán informales cuando ello no fuere necesario. Al mismo tiempo, los contratos formales serán solemnes cuando requiera, además de ciertos ritos para cobrar vigencia, como el matrimonio, y no solemne cuando no lo requiera. Nominados y atípicos. Los contratos nominados o atípicos son aquellos previstos y regulados por la ley, mientras que los innominados o atípicos pueden ser híbridos entre varios contratos o acaso formas novedosas del mismo, aún no contempladas en algún código legal respectivo. ¿Cuáles son las partes de un contrato? Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suelen contar con secciones como las siguientes. Número 1. Título. Es donde se indica la naturaleza del contrato. Número 2. Cuerpo sustantivo. Primera sección, en donde se identifican las partes involucradas y se brinda información contextual, como la fecha de firma de contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios promovidos, etc.
Número 3. Exposición, donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante. Número 4. Cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. Número 5 es el cierre, fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes. Número 6, anexos en caso de que sean necesarios.